Bueno, vamos a adentrarnos en una historia que fue contada miles de veces, eh, pero bueno, vamos a adentrarnos en la historia de los gladiadores, de Espartaco. Y esto fue en Capua, en la región de Campania, cerca de Nápoles, al norte de Nápoles, en el año 73 a.C. Eh, Nos vamos a situar en una escuela particular donde no se estudian libros, sino que los hombres se forman destinados a luchar y casi siempre a morir. Eh, es lo que se llama un ludus, una escuela de gladiadores que está montada dentro del mismo anfiteatro y es frecuentado principalmente por jóvenes, eh, también algunos no muy jóvenes, cuyo destino es morir en la arena de una arena, justamente, atravesado por un rival o mordido por una bestia. Los gladiadores viven sometidos a una estricta disciplina, se entrenan para luchar contra un poste de madera con el arma que el lanista eligió para ellos, como se llama el dueño de la escuela, se llamaban lanistas. Y guiándolos y enseñándoles el arte del combate están los pocos ex gladiadores que sobrevivieron. Aquellos que después de haber sobrevivido y de haber sido unos grandes luchadores fueron liberados. Liberados de pelear y además porque ya estaban grandes. Entonces se los utilizaba como entrenadores, algo parecido a lo que pasa con los jugadores de fútbol hoy en día, salvo que los jugadores de fútbol se hacen millonarios y los gladiadores no. Bueno, estos guerreros siguen una dieta específica a base de cebada que los mantiene atléticos, pero lo suficientemente gordos como para soportar lesiones superficiales. Ganan muy poco, es decir, nada, no les sirve para nada y además viven en celdas sin ventanas. De hecho, tanto los que han llegado a un acuerdo prometiendo a los dioses del inframundo y prometiendo aceptar todo trato, como los que llegaron como esclavos comprados por el lanista, están de hecho encarcelados en la escuela. Porque hay que destacar que los gladiadores no solamente eran aquellos que eran esclavos, que habían sido apresados en las guerras y demás, sino también que había aquellos que se presentaban en el lugar y se ofrecían como gladiadores, ya sea porque tenían una deuda, por diferentes motivos, pero también lo hacían abiertamente, ¿no? Claro que había que estar muy mal para hacerlo porque ya vemos que les daban unas monedas y vivían en celdas, más allá aparte de lo que implicaba tener que ir a luchar a una arena. No es raro los casos de los gladiadores que en lugar de luchar en la arena se suicidan, exasperados por la existencia que llevan, porque además están siempre rodeados de muerte y están como en una prisión. Bueno, en ese estado de cosas, lo que nos cuentan, no nos dicen, digamos, cuál es la chispa que pone en marcha todo esto, esta rebelión que llevó a cabo Espartaco. Quizás la disciplina, bueno, era demasiado rígida, eso seguramente, la pésima comida, el lanista, que en el caso de Espartaco era Léntulo Batiato, que maltrataba brutalmente a sus guerreros. Pero bueno, finalmente un día se levantan los gladiadores de Capua, liderados por este gladiador, que dicen que era, además de buen gladiador, era inteligente y muy culto. Espartaco era, antes de convertirse en gladiador, era un gladiador especializado en la lucha con espadas. Usaba un escudo rectangular y un casco integral con estampados marinos, que era el uniforme con el que derrotaba a sus oponentes porque era muy buen gladiador. Él se convirtió en esclavo, al parecer junto a su esposa, como castigo por un acto de insubordinación o deserción después de haber servido como soldado romano, y él era natural de Tracia, territorio que corresponde a lo que hoy es Bulgaria. De ahí viene su nombre, Sparadakos,
que quiere decir armado con una lanza. Algunos dicen también que simplemente por la asonancia con Esparta y esta relación que hacían por la dureza de los soldados espartanos y la dureza de Espartaco. Bueno, Espartaco, que estaba en esta escuela en Capua, abandonó el papel de guerrero pagado para matar hombres o animales y se puso a la cabeza de un grupo de compañeros rebeldes. Para escapar de la escuela y del anfiteatro, no podían usar armas porque estaban mantenidas en un área vigilada. Entonces agarraron cuchillos y brochetas y palas robadas de la cocina del Ludus, y en el patio es donde atacan y matan a los guardias, los despojan de sus armas, siembran el pánico y se escapan. Eran 50 que estaban dispuestos a todos y armados de la mejor manera se refugian en las laderas del Vesubio, perseguidos por un pequeño contingente romano. Los romanos los llevan a una zona sin salida, cerrando el único camino de acceso a la cumbre del monte Soma, pero tal cual como en una película, los gladiadores crean cuerdas desde las vides y descienden por una pendiente rocosa y rodean de noche a los romanos, atacándolos y derrotándolos. Muchos mueren y otros huyen al bosque. En este punto, el grupo de rebeldes podría dispersarse, cada uno de los combatientes podría buscar la salvación a su manera, pero nadie lo hace. Se quedan con el Tracio, que se hizo con el mando junto al galo Crisio y al germano Enomao. Ahora, el grupo de personas desesperadas crece en número, porque se le suman pastores, pobres, esclavos, ex gladiadores liberados, se unen a ellos y todos están entrenados militarmente aparte. Los hombres de Espartaco atacan como cualquier ejército de la época, pero esto es inusual, redistribuyen el botín adentro, digamos, y no guardan oro y plata usándolos para comprar armas. Para construirlas también cuenta la leyenda que utilizan las cadenas con las que fueron encarcelados. Esto es todo un símbolo, ¿no? Se transforman en algo así como un ejército y se enfrentan a soldados romanos varias veces. No eran ejércitos grandes, sino contingentes pequeños los que enviaban y poco motivados, por lo que la misión contra Espartaco es de poca importancia para ellos y esos ex gladiadores no tienen nada que saquear, ni siquiera una ciudad para saquear. Lo que tienen es, sí, la libertad que ganaron para defenderla, y lo hacen con toda la fiereza posible, derrotando a los romanos 9 veces y poniendo en crisis a la mayor potencia del mundo conocido. El ejército rebelde pasa de 50 a 120.000 hombres, pero también empieza a tener problemas en el interior de sus filas. Aquel germano que estaba junto con Espartaco al mando muere. Crisio, el galo, digamos que se desbanda un poco y se deja llevar por violencia gratuita, redadas, asesinatos, que Espartaco no tolera. Por eso las fuerzas se dividen y Crisio, que bajó hasta Puglia con 30.000 hombres, cae en combate. Mientras tanto, Espartaco se mueve hacia el norte, perseguido por los romanos, pero logra derrotarlos 2 veces entre los Apeninos. Su venganza por la muerte de su antiguo compañero de armas Crisio es terrible. El general rebelde tiene 300 soldados romanos hechos como gladiadores luchando a muerte en una terrible represalia. Espartaco sigue yendo hacia el norte y matando legionarios, y también derrota al procónsul Longino Caro, que bajó a Módena para detenerlo. En este punto el comandante rebelde podría huir definitivamente de lo que es actualmente Italia y trasladarse a tierras despobladas, pero no lo hace. Tal vez por el clima o la imposibilidad de cruzar los Alpes,
Tal vez espere llegar al sur y llegar por mar a Grecia y luego su tierra natal. Tal vez lo impulse el sueño de crear algo todavía mayor, una especie de estado, digamos, para oponerse a Roma. No se sabe, tal vez solo sea, bueno, alguien que no tiene más remedio que luchar, porque eso es lo único que puede hacer. Mientras Espartaco desciende hacia el sur, Roma decide nombrar a un hombre más hábil y decidido para detenerlo, y en el año 72 a.C., el Senado le confía al procónsul Marco Licinio Craso la tarea de reprimir la revuelta, otorgándole 40.000 soldados. Sin embargo, en el primer enfrentamiento, los hombres de Espartaco todavía llevan las de ganar sobre los romanos, que son demasiado dóciles y presas de los errores tácticos de sus comandantes. La furia de Craso se desata sobre sus propios legionarios y el procónsul ordena un terrible y raro castigo para sus tropas, que es la diezma. 1 de cada 10 soldados tendrá que morir para castigar la cobardía de todos. Esto se repitió en la historia, en otras civilizaciones. Bueno, entonces 4.000 hombres son elegidos por sorteo y golpeados o apedreados por sus compañeros soldados para empujar a los que sobreviven a luchar a muerte, como los rebeldes. Espartaco empieza a ir hacia el sur, primero tratando de llegar a Sicilia, pero es traicionado por los piratas que le habían ofrecido su apoyo. Luego se vuelve a Sapulia presionado por Craso. A pesar de poder aumentar una vez más las filas de su ejército con esclavos y fugitivos de diversa índole, Roma estaba dispuesta a fortalecer el ejército con otros 2 procónsules. Ya se habían dado cuenta que no podían estar mandándole unas pequeñas legiones como para un pequeño puñado de rebeldes. Ya la cosa no iba por ahí, era un verdadero ejército. Estaban muy bien preparados y eran muy duros porque lo que perdían eran sus vidas. Así en el año 71 a.C., probablemente en Calabria, donde hoy se encuentra Petilia Policastro, Espartaco se enfrenta al ejército de Craso superior en número, mientras de su lado tiene hombres cansados. El comandante rebelde mata a su caballo antes de la pelea porque dice: si gano tendré tantos como quiera, y si pierdo no los necesitaré más. Entonces, a pie, Espartaco, una vez más, se lanza a la refriega a la cabeza de sus hombres, buscando personalmente un enfrentamiento con Craso, pero el comandante romano está en la retaguardia. Entonces queda rodeado de enemigos luchando contra un enjambre de hombres, y finalmente el gladiador rebelde cae atravesado por los golpes provenientes de todos lados. Y muere luchando, pero muere como hombre libre. Como cualquier historia legendaria que se precie, este final también está envuelto en misterio, porque el cuerpo de Espartaco no se encontró en el campo de batalla. Algunos dicen que esto se debe a que fue desfigurado por sus enemigos, entonces no lo pudieron encontrar. Alguien más dijo que porque el cadáver fue crucificado como advertencia y castigo, que era la suerte que le tocaba a los rebeldes, y otros afirman que Espartaco finalmente logra ganarse la libertad llegando a la costa con un grupo de combatientes y huyendo por mar a Grecia y llegando a su tierra natal para una vida alejada de la guerra. Esta última creo yo que es lo que a todos nos hubiera gustado, ¿no? Es el final ideal. No sabemos cuál de los 3 fue. Si fue porque era irreconocible por la desfiguración de la que fue víctima, si se lo llevaron a crucificar junto con otros rebeldes, o si logró escapar. Bueno, ojalá y haya podido escapar y llevar una buena vida en los años que le quedaban. Yo lamentablemente creo que es más bien un deseo de todos, porque yo creo que a todos nos gusta la historia de Espartaco, en el sentido de que fue un hombre que peleó por la libertad y que todos lo queremos bien, Espartaco. Entonces todos querríamos que haya sobrevivido. Me parece que surge de ahí esta última posibilidad, o esto que mencionan, ¿no?
Así que, bueno, como un pequeño grupo, que empezó como un pequeño grupo, llegó a ser un grupo enorme y se enfrentaron al poder más grande que había en ese momento y ganaban sistemáticamente. La única forma fue porque él quiso enfrentar cara a cara a quien estaba al mando de derrotarlo, y para hacerlo tuvo que meterse entre medio de un enjambre de enemigos. Es decir, es como caer en un pantano, para seguir con las metáforas actuales, y del pantano no se sale, si no lo drenan exactamente, ¿no? Y bueno, eso le puso fin a su vida, pero al menos luchó por la libertad, y la de él y la de otros. Y, y murió luchando, como hubiera muerto en la arena, pero en la arena hubiera muerto luchando por otro, para el bolsillo de otro, y acá murió luchando por su propia libertad.